La Sagrada Escritura nos presenta hoy esta parábola del sembrador. Una cosa fundamental: Dios nos ha ofrecido su palabra, pero la respuesta depende de nosotros. O sea, que Dios nos hizo plenamente libres. Y si nosotros queremos, podemos dar una excelente respuesta. Si nosotros no queremos, o nos preocupamos por otras cosas, como el afán de las riquezas, las preocupaciones de la vida, pues perdemos. Esa palabra no da el fruto que el Señor esperaba. Más aún, esa palabra se ahoga. Y bien sabemos que el enemigo sabe muy bien cómo seducirnos para conseguir eso. El primer terreno dice que una parte de la semilla, después de que el sembrador va asperjando la semilla por todo lado, a todos por igual, todos la hemos recibido por igual. En ese momento, una parte de la semilla cayó en el camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Ahora, ¿cuál es la característica de la tierra del camino? Que todo el mundo la ha pisoteado. Y cuando la gente la pisotea, la tierra se va compactando y se vuelve dura. Se vuelve dura. Si ahorita cogemos un asadón y vamos allá a la carretera y comenzamos a trabajar ahí, nos vamos a contar como si eso estuviera ya como una piedra. Porque todos los carros, las volquetas, todos los carros han pasado por encima de la gente y la han ido pisoteando y se ha vuelto dura. Pues una realidad de nuestra vida. Muchos a lo largo de nuestra vida nos han hecho daño. Muchos han querido pisotearnos y lo hemos visto. Gente que nos ha hecho daño en todas nuestras épocas. Más aún, muchos desde una edad muy temprana, porque han sido abusados sexualmente, tal vez por el mismo papá, la misma mamá. Sí, mamás también. O por un tío, por un primo, por un hermano, por el abuelito. Muchos desde muy temprana edad, con sus 2, 3 años, ya han recibido esos ataques del enemigo. Y muchos de ellos han vuelto su corazón duro. Hablaba en alguna ocasión con una muchacha, pues que hay gente que le ha hecho daño. Y sufrió abuso, sufrió maltrato, sufrió cosas duras. Entonces, ¿qué hizo ella? Endureció su corazón, dijo: así nadie me hace daño. Se volvió su corazón duro, haciendo que su corazón ni siquiera intente amar a nadie. No, se volvió dura, para que nadie le haga daño, era lo que ella decía. Pues corazón impenetrable, ahí nadie entra, como una piedra. ¿Qué logra con eso? Hacerse daño a ella misma, se está aislando, va a quedar sola. Y el enemigo, que es astuto, quiere eso, que uno se llene de odio, de rencor, de resentimiento, que uno se llene de deseos de venganza, que uno esté planeando cómo hacer justicia por su propia mano. Y ahí nos desviamos del camino de la salvación, sencillamente. Bien sabemos, la Sagrada Escritura dice: amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen y calumnian, y así serán hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. En el mismo Padre Nuestro nos enseñó a decir: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas, ofeilémata, la palabra en griego. Perdona nuestras deudas, lo que te debemos, así como hemos perdonado a los que nos deben. Y si nosotros no hemos perdonado, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Pues no me perdone, porque yo tampoco perdono, porque a mí el que me las hace me las paga. Y muchas otras frases. Yo perdono, pero no olvido. Todas esas frases están ahí. Y cuando uno se llena de odio y el corazón se vuelve duro, ¿cómo va a entrar la palabra en ese corazón? No entra. ¿La ha escuchado? Claro que sí, resuena en el aire, pero no entra. Si no quiere perdonar, esa palabra no está entrando.
¿Y qué pasa? Viene el maligno y se roba la palabra de su corazón. Y no hay conversión, no hay cambio de vida, no hay frutos, ni siquiera nace la planta de que la palabra de Dios comience a producir frutos. No, eso hace el odio. Y ahí viene una decisión. Es cierto que nos han pisoteado muchas personas a lo largo de la vida y de muchas formas. Es cierto que hemos sufrido cosas duras, inclusive de parte de nuestros mismos padres, hermanos, amigos, compañeros, de parte del esposo, de la esposa, de parte de los hijos. Es cierto que ha sufrido daños muy grandes de parte de muchas personas en su vida. No deje que su corazón se vuelva como una piedra. No deje que su corazón se endurezca. No es el camino. Es necesario amar aunque ellos no se lo merezcan. Es necesario dar aunque no recibamos nada a cambio. Es necesario ser generosos, así nadie sea generoso con nosotros. Es necesario perdonar y amar de todo corazón a nuestros enemigos, aunque ellos sigan llenos de odio hoy contra nosotros y busquen destruirnos como sea, tal vez por envidia, tal vez por venganza, tal vez por maldad, lo que sea. Pero que en nuestros corazones solamente haya misericordia, amor y perdón. De lo contrario, el corazón duro como una piedra no entra en camino de Dios y no produce los frutos que debe producir, frutos de conversión, frutos de amor y misericordia hacia quien nos hace daño. Como Jesús en la cruz. Jesús en la cruz estaba produciendo uno de los mayores frutos, el perdón y el amor a sus enemigos. Eso que enseñó con sus palabras, lo cumplió, lo puso en práctica, nos lo enseñó con su vida. Estaba rezando por ellos: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. No los trates como se merecen. Mejor perdónales porque no saben lo que hacen. Ese es el camino. Y aunque es difícil, es un reto para nosotros, es duro, es necesario vivir ese proceso. No podemos quedarnos por fuera del reino de los cielos. No vamos a darle gusto al enemigo, así nos hagan daño. Que nosotros, ante el mal que nos hacen, respondamos con un bien. Ante la maldad, respondamos con bondad. Ante el odio, respondamos con amor. Que ante la venganza, nosotros respondamos con la misericordia. Ahí nuestro corazón ya no va a ser un corazón duro y esa palabra va a poder entrar en nosotros. Ahora, el segundo terreno, dice: otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía tierra suficiente, y como la tierra era poco profunda, las plantas quedaron expuestas demasiado pronto y al salir el sol las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Y dice el Señor: es el que escucha esa palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, sino que es inconstante. Ahí está, ese es el punto. No tiene raíces porque no es constante. Es necesario ir a misa todos los domingos de la vida, todos. Cuando nosotros ya no tenemos esa constancia, un día sí, un día no, este domingo tal vez sí, el otro tal vez ya no, el otro tampoco, el otro sí porque la conciencia, el otro ya no. Cuando somos inconstantes, cuando no profundizamos, pues simplemente somos como el terreno pedregoso. Y ese terreno pedregoso no da fruto, porque la plantica, que es la palabra de Dios, ya buscando dar fruto, inicia, pero llega el sol. Dice: apenas llega una tribulación o persecución a causa de la palabra, sucumben. Cuando llega una tribulación, ¿cuántas personas en el momento en que ha muerto, por ejemplo, mamá, papá, un hermano, un amigo, y tal vez le pidió a Dios: mira, Señor, este amigo está enfermo, y resulta que ese amigo de un momento a otro muere? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción? Peleamos con Dios. Llega alguna persecución a causa de la palabra,
que tal vez se burlen de usted en el colegio porque usted está de acuerdo con la vida, no con el aborto, y todo el mundo se le va a reír en la cara, y entonces va a sentir que sus amigos lo atacaron, lo persiguieron, que perdió a sus amigos entre comillas, porque no son verdaderos amigos, y muchos pelean con Dios y se alejan. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra vida. Cuando llegan las situaciones difíciles, momentos duros en nuestra vida, muchos ahí flaquean, y esa semillita, esa plantica se seca, no da fruto. ¿Y en dónde está la raíz? La inconstancia. No tiene raíces. Cuando nosotros vemos un árbol grande que se cae, inmediatamente nos damos cuenta por qué se cayó. Las raíces débiles, chiquitas, flojas. Por eso se cae un árbol. Ahora, cuando uno ha visto en medio de un huracán las palmeras, la palma de coco, que es el viento la mueve de lado a lado, que parece una veleta, pero están en pie todavía. Tenga la plena certeza que las raíces son buenas, que ha echado buenas raíces, y por eso resiste a un huracán categoría 5, porque ha metido sus raíces en lo profundo de la tierra. Pues lo mismo, la gran invitación para nosotros: profundicemos en la fe, en el conocimiento de la palabra de Dios. De los padres del desierto, de uno de ellos se dice que se leyó la Biblia 20 veces, toda. Se leyó la Biblia 20 veces. Ahora, cada uno de nosotros preguntémonos, ¿cuántas veces la hemos leído? Ni una. Ni una sola vez nos hemos leído la Biblia todita, ni una vez, no nos la hemos leído. Seamos sinceros, ni siquiera tenemos Biblia, empecemos por ahí. Es que ni siquiera tenemos Biblia para decir, sí, mire, no, ni siquiera tenemos Biblia. Arranquemos por ahí. Entonces, estamos poniendo en riesgo todo, y a cambio de nada, que es lo peor de todo. Ponemos en riesgo nuestra misma salvación y a cambio de nada. ¿Qué ganamos nosotros con esa inconstancia? Con esa falta de perseverancia en el camino de Dios. ¿Qué logramos nosotros viviendo nuestra vida así como la vivimos, como pasándola? Donde la prioridad son otras cosas, pero no las cosas de Dios. Por eso es muy importante, cojámosle gran cariño a la Sagrada Escritura. Comencemos a leerla, hagamos el esfuerzo, no es fácil. Saquemos el tiempito, pongámonos el reto, por ejemplo, 20 minuticos. Haga el esfuerzo, no es fácil. Inclusive si usted se la lee en media hora cada día, la lee toda en un año. Es el tiempo que saquemos para Dios. Para el catecismo, junto a la Sagrada Escritura hay que tener el catecismo, porque ahí está la Sagrada Tradición recogida en un resumen. Vale oro, vale la pena. El catecismo recoge lo que los apóstoles enseñaron. Es lo más importante, es la forma correcta de interpretar la Biblia, porque la Biblia fue escrita por los apóstoles y ellos sí sabían qué querían decir. No que uno opine, yo opino que el apóstol San Pedro quería decir tal cosa. No. ¿Qué querían decir? Ellos mismos sabían qué querían decir. Se llama tradición de la Iglesia. La explicación, la interpretación de la Sagrada Escritura, tal como los apóstoles la interpretaron, esa es la forma correcta de interpretar la Biblia. Esa es la forma correcta. No, que es que San Pablo quería decir otra cosa. No, lo que San Pablo quiso decir está en el catecismo. Ahí está la tradición de la Iglesia, 2000 años creyendo exactamente lo mismo, lo que los apóstoles enseñaron. Eso es. No, pero es que a mí me parece más bonito. No, gracias. Guárdese sus opiniones. En la Sagrada Escritura, lo importante no es una opinión de uno, es lo que los apóstoles enseñaron. Punto. Lo dice la Sagrada Escritura. Hebreos 13, en el versículo 7 y después en el versículo 17, dice: obedezcan a sus pastores, a sus autoridades, a sus guías, a sus jefes en la iglesia. Son los apóstoles. Eso es fundamental. Y reflexionando sobre el desenlace de su vida, imiten su fe. Entonces ahí viene nuestra gran tarea: profundizar en la palabra, ser constantes, ir a misa todos los domingos sin que le falle uno solo. No, que es que nos vamos de paseo el domingo, no puede, entonces el sábado a las 6 de la tarde es la misa que equivale a la del domingo. Al menos escúchela por internet. Si definitivamente está viajando y no encontró en dónde, listo, saque el tiempo
Porque si uno pone todo su interés, Dios le provee en donde puede ir a la Santa Misa. Porque a veces no vamos es por pura y física pereza, siendo sinceros. La constancia, la perseverancia es fundamental en el camino de Dios. De lo contrario, no vamos a dar fruto. En la prueba se seca la planta. Ahora, el terreno lleno de zarzas, que es donde dice que otra parte cayó entre zarzas que crecieron y la ahogaron. Y dice Jesús, el terreno lleno de zarzas es el que escucha esa palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Entonces, las preocupaciones de esta vida y la seducción de las riquezas. ¿Cuáles son las preocupaciones de esta vida? Comida, techo, las cosas materiales, el estudio, el trabajo. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones en esta vida? Ahí comienza. Las preocupaciones de esta vida. Si nosotros miramos que es una preocupación, es ocuparse antes de. Como si nosotros dijéramos, ¿qué tal que en la tarde llueva y usted se preocupe y dice, no, yo como que en la tarde no voy a salir porque ¿qué tal que llueva? Y ya comenzó a preocuparse, a sentir angustia, a sentir miedo por lo que tal vez pueda pasar, pero es que eso tal vez ni siquiera pase. Nuestros grandes miedos, el 80%, nunca van a cumplirse en la vida. ¿Qué tal que un accidente? ¿Qué tal que me roben tanto? ¿Qué tal que pierda tal cosa? Tal vez nunca vaya a pasar eso. Pero uno sí vive lleno de miedos, de angustias, de ansiedad. No es de Dios. Ante las preocupaciones que nos dice el Señor, que no nos preocupemos. Que Dios sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos. Que no se afanen, dice el Señor. Y mucho menos por el futuro. ¿Qué tal que mañana pase? No, el Señor dice, cada día tiene su afán. Ya. Ahorita su afán, ¿cuál es? El desayuno. Listo, si tiene que prepararlo, bueno, ¿qué va a preparar? Unos huevitos, un chocolate, ¿qué va a hacer? Sí. Pero nos dedicamos ahorita un ratico y preparamos las cosas y listo. Dios proveerá. Y aún así, si no tuviéramos un peso en el bolsillo, ¿qué vamos a hacer? De alguna forma. O nos ingeniamos algo y comenzamos a vender tinto allí en la plaza, lo que sea. Y de ahí sale hasta un buen negocio. Dios proveerá. ¿Para qué preocuparnos? Cada día tiene su afán. Busquemos la manera de confiar plenamente en el poder de Dios, que Él provee todo lo necesario. Ahora, segundo, esas son las primeras zarzas. Hay otras. La seducción de las riquezas. La seducción de las riquezas. Efectivamente, el amor al dinero nos desvía. El amor al dinero. Hay gente, lo que dice la palabra que dicen los abuelos, que la plata daña el corazón. Hay gente que ha dañado su corazón por dinero. Por dinero. El amor al dinero les ha llevado a entrar en el camino del robo, de la estafa, del secuestro. Hay gente que ha dañado su corazón por amor al dinero. Hay gente que hoy se volvió narcotraficante y se llenó de plata, que ni sabe cuánta tiene. Hay gente que vive así y se daña el corazón, corrompe el corazón. La plata daña el corazón. Hay gente que por dinero es capaz de matar. ¿Es así? Hay gente que por dinero es capaz de matar. ¿Cuántos médicos entran hoy a una sala de cirugías a acabar con la vida de un bebé? Es que ahí llega un sueldito. Hay gente que por dinero es capaz de matar. Haciendo abortos se llena de plata. Fijo que sí. Es lo que más plata mueve en este mundo, la venta de órganos. Hay una película de Eduardo Verástegui, que ojalá pronto llegue a Colombia, que se llama Sonidos de Libertad. Ya la han criticado un montón de gente. Habla de la cruda realidad de la trata de niños, niños que son secuestrados, que se los roban, que terminan metidos en el mundo de la prostitución
Y cuando ya no son carne fresca, como dicen ellos, los asesinan y venden sus órganos. De todo eso nos toca dar cuentas un día, pero esa es una realidad. Y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, porque nosotros, cuando nos paremos ante Dios, no podremos decir que no sabíamos, que no fuimos nosotros o quién sabe qué cosas. El amor a la riqueza, la seducción de la riqueza, ha hecho que muchos se desvíen del camino de la salvación. No puede ser. Que murió el papá, murió la mamá y los hermanos, los hijos comienzan a pelear por la herencia a muerte. No es de Dios, no es de Dios. El que se destruyen los hogares por culpa de una herencia no es de Dios. Más aún, esos familiares no descansan, nunca duermen, no descansan cuando ven que sus hijos están peleando por la herencia que ellos les dejaron. No descansan. Eso hay que tener cuidado y pedirle al Señor mucha sabiduría. El amor a las riquezas, la peor decisión, y más cuando lo preferimos el dinero más que a Dios, que es donde Jesús dice: no pueden servir a dos señores. Interesante que le den la categoría de señor al dinero, sí, porque se vuelve el señor de este mundo, o sea, el ídolo, porque la palabra señor quiere decir Dios, y un falso Dios es el dinero. Por dinero hay gente que mata, los sicarios se desviaron, ya no están amando a Dios. Dios dijo: no matarás. Pero mire, si mata le damos tanta platica, se desvía. Y ahí, cuando el amor a la riqueza llega, la palabra de Dios no da fruto, empezando que el mismo Señor dice al joven rico: vende lo que tienes, dale dinero a los pobres, si quieres alcanzar la vida, si quieres tener vida eterna, vende lo que tienes, dale dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. El que está detrás del dinero, el que ama el dinero, jamás va a hacer eso, nunca lo va a hacer. ¿Cómo así que darle a quién? No, antes hay que quitarle. Y muchos, hasta a los más pobres, les quitan, les roban. Esa es una realidad. Es una realidad. Hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, porque en esto tentaciones van a llegar. Y muchas. Inclusive el Señor dice: si no renuncian a todos sus bienes, no pueden ser discípulos míos. ¿Por qué dice Jesús eso? El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. No pueden servir a Dios y al dinero, porque bien escogerán al uno y descuidarán del otro, o seguirán al segundo y no harán caso del primero. No pueden servir a Dios y al dinero. Porque el Señor nos invita a ser como Él, que Él fue pobre, nació en una familia pobre. Cuando era una familia pudiente, al presentar en el templo tenían que llevar un toro. Es el caso de Samuel, la mamá, una familia pudiente, el Caná y Peniná, pues eran pudientes. Cuando fueron a presentar al niño llevaban un toro, ofrecían una ofrenda grande, era un toro lo que llevaban al templo para ofrecerlo en sacrificio. Si la familia era de estrato medio, estrato 2, estrato 3, pues llevaban un carnero, una oveja, una cabra, un cabrito grande, bonito. Si la familia era de estrato 1 o estrato 0, llevaba un par de tórtolas o un par de pichones. Pues la familia de Jesús, cuando llegaron al templo, llevaban un par de tórtolas, un par de pichones. Una familia pobre. ¿Por qué Jesús escogió nacer en una familia pobre? Si nosotros pudiéramos escoger en qué cuna nacer, ¿cuál cuna escogemos? ¿Una cuna de oro o de plata? ¿O una cuna de paja, de madera, como la de Jesús? Pues era el recipiente en que le echaban la sal a los animales. Esa fue la cunita de Jesús. Era así, igual. ¿Qué es lo que nosotros escogemos cuando hablamos del dinero? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Si son las cosas de Dios o no? Pues ahí está la segunda clase de zarzas. Además de las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas. ¿Qué pasa con eso? Ahogan la palabra y se queda estéril. Efectivamente, el amor a las riquezas ha hecho que muchos se pierdan, no entren en camino de conversión ni de salvación. Más a lo contrario, van a coger un arma para ir a robar, a atracar, se pueden perder. Dice ahora, por último, la tierra buena es el que escucha la palabra, la entiende, sí da fruto, produce el 100, el 60 o el 30 por uno. Es interesante, una semilla generalmente produce un 7
7 veces la cosecha, o por mucho unas 10 veces la misma cosecha. O sea, de un granito que usted siembra, puede recoger 10 por ese solo granito, o puede recoger, en este caso dice el Señor, 100 granos por un granito que sembró, o 60 o 30. Es la generosidad. Pero ¿qué generosidad en la respuesta a Dios? Esa es la santidad. La santidad no es otra cosa que vivir siempre en gracia de Dios. ¿Ya? Esa es la santidad. Y esa respuesta generosa que nosotros le podemos dar a Dios es la clave de nuestra salvación. La respuesta generosa. Estar en gracia de Dios. Pero si hoy no va a pasar a comulgar porque ama el pecado, no a Dios, pues por eso lleva tantos años en pecado, pero no en el camino de Dios, ahí está poniendo en riesgo su salvación. ¿Y a cambio de qué? En cambio, el que escucha la palabra, la pone en práctica, ese da fruto al 100 por 1, o al 60 por 1, o al 30 por 1. La respuesta generosa. Pensemos hoy cómo está nuestra vida. ¿Hoy estamos comulgando? ¿O hace cuántos años que ya no comulgamos? Hoy somos justos, pagamos el salario justo al trabajador, bueno, al menos le pagamos. Pensémoslo bien. ¿Somos correctos en nuestras cosas o somos tramposos? Cada uno sabe cómo es su vida. Usted y Dios perfectamente lo conocen. ¿Somos hoy misericordiosos o estamos llenos de venganza? ¿Somos generosos o somos, como decimos, tacaños? Cada uno sabe cómo es. ¿Se ha hecho obras de misericordia? ¿Cuáles son sus frutos? Ahora, ¿qué otros frutos? Amor, alegría, comprensión, ¿son sus frutos? Si recordamos que en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, nos habla de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu. ¿Si recordamos eso? Gálatas 5, verso 19, dice: ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Miren, los frutos negativos. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, que es el tema de las religiones, disensiones. ¿Qué dicen disensiones? Disentir. O sea, ya no tener el mismo pensar, el mismo sentir como la primera comunidad cristiana, sino que dice: no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no acepto a la Virgen, esa no es tan virgen. Tuvo 17 hijos. ¿De dónde saca eso? Disensiones. Y más cuando disentimos de la autoridad de los apóstoles, dice: no, yo no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, una persona con la que yo hablé decía: yo no estoy de acuerdo con eso de que llaman Trinidad. Y hay un señor que escribió un libro, de apellido Clavijo, que dice: un Dios falso llamado Trinidad, es el título de su libro, para decir que es la doctrina del unitarismo o también monarcalismo, es el mismo modalismo de los primeros siglos, donde dice: no, el Padre y el Hijo son una sola persona. Es que Jesús primero se mostró como Padre, después se mostró como Hijo, manifestado en carne como Hijo, y después como Espíritu Santo, pero son el mismo, solo que se pone el vestido de Padre, después se pone el vestido de Hijo, y después se pone el vestido de Espíritu Santo. No, ¿cuál vestido? ¿De qué cosas? No tiene que engañar a nadie. Si hablamos de un padre, es porque tiene un hijo. Yo no tengo hijos biológicos, yo no soy papá. Y el título de papá se lo gana el que tiene un hijo. Yo no tengo hijos biológicos, yo no soy papá. Entonces, si Dios Padre se presenta como Padre, pero no tiene hijos, sino que es el mismo, nos estaría engañando. Dios no quiere engañar a nadie. Además, no tiene ninguna necesidad de engañar a nadie. Además, cuando dice: el Padre envió a su Hijo al mundo, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Entonces, ¿cómo va a enviar a alguien que es su Hijo si se supone que el Hijo es el mismo Padre? ¿Cómo lo va a enviar? Imposible. Pero es que hay gente que cree esa doctrina. Hay gente que cree esa doctrina. Llevan engañados muchísimos años.
Y comienzan a decir, miren, y entonces cuando dice Jesús, vayan y bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pero es que la palabra Padre no es un nombre, es un título, Hijo es un título, Espíritu Santo es un título. No, espérese un poquito. La palabra Padre hace referencia a un Hijo. En San Juan 8, esto es para que lo memoricemos, San Juan 8, 16, facilito, mire, 8, 16, 8 por 2, 16, fácil de memorizarlo. 8 por 2, ahí menciona del testimonio de 2 personas. Ahí está. Entonces ahí se destruye el argumento de que es una sola persona. No. San Juan 8, 16 y verso 17 dice que el Padre da un testimonio y que yo también, como Jesús dice, yo también doy testimonio. Luego no dice su ley que se necesita el testimonio de 2 personas. Pues aquí están 2 personas dando testimonio, el Padre y el Hijo. No son la misma persona, comprobado con la Sagrada Escritura. Pero es que hay gente que sigue pensando que es así. Cuando usted rechaza la autoridad de los apóstoles y se inventa una doctrina nueva, ahí ya no está dando fruto. Por eso, dentro de las obras de la carne de Gálatas 5:19 están las divisiones, porque eso es de la división, las disensiones, disentir, no tienen el mismo sentir. No, yo opino otra cosa, usted dirá eso, pero yo opino otra cosa. Disensiones es una de las obras de la carne de Gálatas 5:20. Y sigue, envidias. Pensemos a ver si lo que se producen hoy en nosotros son envidias, embriagueces, la borrachera, orgías, ir a la cama con varias personas, 3 personas, 2 hombres, 3 mujeres, todos teniendo sexo al mismo tiempo. Esas son las obras de la carne, junto a las embriagueces, las envidias, las divisiones, el sectarismo, las distintas religiones y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, dice, el fruto del Espíritu es. Pensemos a ver si estamos dando este fruto al 100 por 1 o no. Amor. Piense, ¿hay en su corazón amor? ¿También hace sus enemigos? Piénselo bien. Alegría. ¿Vive triste todos los días? No es de Dios. Esa tristeza no es de Dios. No viene de Dios. ¿Qué dice Filipenses 4:4? Estén siempre alegres, dice San Pablo, se lo repito, estén siempre alegres, que su bondad sea conocida por todos, el Señor está cerca. Estén siempre alegres. ¿Y entonces por qué vive tan triste? ¿Por qué vive sumido en la melancolía? ¿Por qué con depresión? Cuénteme, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué esa tristeza en su corazón? Esa tristeza en su mirada, que usted de lejos se ve así como triste. ¿Por qué? Si el fruto tiene que ser la alegría, ¿por qué está la tristeza? No, porque es que mis hijos son malos, me pegaron. Eso, en vez de que sea la causa de la tristeza, más bien debe ser una motivación para orar por la conversión de sus hijos, porque ellos tienen que darle cuentas a Dios. Ahora, otros frutos, paz. ¿Somos gente de paz o somos violentos? ¿Respondemos con 3 piedras en la mano? ¿Cómo somos nosotros? Cada uno sabe cómo es. De mal genio, grita, rompe las cosas. Piense si gente de paz, ¿su fruto es la paz o la guerra? ¿Cuáles son sus frutos? ¿La violencia, el maltrato, los gritos, las amenazas, la pelea? ¿Cuál es el fruto que produce? ¿Paz o lo contrario? Otro fruto, paciencia. Es lo contrario del mal genio. Es lo contrario del mal genio. La paciencia, decía alguien, es la ciencia de la paz. Respire profundo, cálmese. Paciencia. Que hicieron daño, que alguien usted le dijo no hagan tal cosa y lo hicieron preciso, lo hicieron de adrede. A ver cómo reacciona. Paciencia. Y usted está trapeando el piso y entró alguien y dejó la marca de los zapatos embarrados. ¿Cómo reacciona? ¿Le pone con el trapero en la cabeza? ¿Qué hace? Paciencia. ¿Son sus frutos? ¿Paciencia? ¿Es paciente o es de mal genio? ¿Qué frutos produce hoy? Afabilidad. ¿Qué es eso de la afabilidad? No es lo mismo que amabilidad. Amabilidad es una persona que es amable, o sea que se le puede amar fácilmente. Amable es amable. No, pero afable, ¿qué es? Afabilidad es despertar la confianza en los demás. O sea, que usted sea una persona digna de confiar, que le puedan confiar un secreto y que usted no lo divulgue a todo el mundo. Afabilidad. Bondad. Aunque le hagan daño, se responde con bondad.
o con maldad en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué fruto produce? ¿Bondad o maldad? Cada uno sabe que está produciendo. Fidelidad. Fidelidad. ¿Produce el fruto de la fidelidad o es infiel? Cada uno sabe cómo es. Mira a otra muchacha que pasó por el frente suyo, una reina de belleza muy bonita con una minifalda bien chiquita y un escote cada vez más grande, y ¡pum!, se le fueron los ojos allá. ¿Si es fiel o no es fiel? Porque el que quiere ser fiel comienza por las miradas. ¿Si es fiel aún en eso, las miradas? ¿Qué pasó la muchacha con el jean apretado? Agachó su mirada porque usted es casado, usted tiene a su esposa, no está mirando por allá a otra persona. ¿Es fiel? ¿Produce la fidelidad? ¿Qué frutos produce? Mansedumbre. La palabra manso viene de mano, o sea que cuando alguien es manso, se puede ver con la mano. Si usted ve un caballo que es calmadito y lo puede acariciar inclusive, usted dice, ese caballo es mansito. Pero si usted se le va a acercar al caballo y de una vez, ¡pah!, le puso la patada, ¿puede decir que ese caballo es manso? No. Ese caballo es muy brioso, muy salvaje, muy... Ahora, ¿somos mansos o somos violentos? Dominio de sí. Hoy nos dominamos a nosotros mismos. La Sagrada Escritura dice que el que se domina a sí mismo es más fuerte, más grande que el que domina una ciudad. ¿Nos dominamos? ¿Dominamos de nuestra lengüita? ¿Qué comentarios hacemos? ¿Cómo somos? ¿Qué frutos estamos produciendo hoy? Dice, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Entonces, los frutos que el Señor hoy cosecha, ¿cuáles son? ¿O son frutos malos? Maldad en el corazón, odio. Pidámosle al Señor esa sabiduría para ver si esa palabra hoy se manifiesta en nuestra vida con frutos buenos o lo contrario, que nos dejan a guardar un dinero y nos lo robamos y decimos que usted no me dejó guardar nada. ¿Cómo somos hoy? ¿Qué frutos producimos? Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese camino, que Nuestra Señora del Carmen interceda siempre por nosotros. Así sea.